Con el presente video trato de explicar la forma correcta de utilizar la fórmula 6 de derivación de funciones algebraicas. Fórmula 6 de derivación de funciones algebraicas. La fórmula 6 dice así. Bueno, empiezo diciendo de que la fórmula 6, que es derivada con respecto a x de v a la n, es decir, de una potencia base exponente, derivada con respecto a x de v a la n, que es igual a n por v a la n menos 1 por v a la n menos 1 por derivada del v con respecto a x. Esta fórmula es la madre de todas las fórmulas de funciones algebraicas. Es la que se utiliza prácticamente en cualquier ejercicio de cálculo diferencial. Siempre se utiliza y van a darse cuenta de que es cierto esto que les estoy aseverando. Muy bien, ¿qué dice la fórmula 6? Primero que nada vamos a interpretarla. Dice lo siguiente. Tenemos que derivar con respecto a x una potencia. Y lo que dice la fórmula es esto. De que al multiplicar el exponente por el coeficiente, aquí hay un 1 imaginario aquí. Exponente n por el coeficiente que es un 1 imaginario. N por 1 pues me queda n. La base v se respeta. El exponente que era n ahora se convierte en n menos 1. Es decir, pierde un 1 el exponente. Pierde una unidad. Y aparte se multiplica por la derivada de la base v con respecto a x. Bueno, todo esto se utiliza en la fórmula 6, pero vamos a aprender a usarla de manera directa, lo más automáticamente posible. Bueno, vámonos a los ejemplos. Ejemplos. Número 1. Y es igual a 5x cuarta. ¿Cómo utilizar la fórmula 6 para obtener la derivada de esta función? Recuerden que en una función participan dos variables, la variable x que es la independiente y la variable y que es la dependiente. Entonces siempre se deriva con respecto a la variable independiente. Bueno, vámonos también, ya se explicó en un video anterior de que si la función es y, su derivada es y', se le pone una comita arriba y se lee como y'. Es igual a, aplicamos la fórmula 6 que dice esto, n por 1, es decir, exponente por coeficiente y me queda la n. Aquí hacemos lo mismo. 4 por 5, exponente por coeficiente 4 por 5. Vamos a hacerlo por partes para que se entienda. Sería 4 por 5, aquí le ponemos 4 por 5 para que recuerden de dónde salió esa cantidad. 4 por 5, entre paréntesis, por, dice la fórmula, aquí lo dice, n por 1 se pone la n, la base v se respeta y el exponente pierde un 1. Entonces sería así. Ya tenemos que lo siguiente, 4 por 5 está escrito por la base, en este caso la base v viene siendo una x. Esa x se respeta y el exponente pierde un 1. Vean lo que originalmente era un 4, ahora le ponemos 4 menos 1. Y aparte dice la fórmula que se multiplica por la derivada de la base v con respecto a x. Pero ya nos dimos cuenta que la derivada, que la base v en este caso es una x. Es una x. Entonces aparte se multiplica por la derivada de esa base que es la x con respecto a x. Y nos quedó así. Y es igual a 4 por 5, lo escribimos por la base, se respetó, el exponente era 4, va a perder un 1. Y por la derivada de la base x con respecto a x. Bueno, ya simplificándolo, y' es igual a 4 por 5, 20. La x se respetó. Pero el exponente ahora en vez de 4, bueno, 4 menos 1 hacemos la operación y me queda 3 por la derivada de la x con respecto a x. Bueno, esto ya lo sabemos, ya lo vimos en un caso anterior. Aquí la fórmula 2 decía que la derivada de la x con respecto a x es un 1. Eso decía la fórmula. Por fórmula 2, la derivada con respecto a x de la x es un 1. Y aquí ya tenemos que aplicarlo. Y entonces aquí, pues simplemente tenemos lo siguiente. Derivada de la x con respecto a x, pues es un 1. Sería todo por 1. Y entonces ya solamente el 1 multiplicando a otra cantidad, pues me queda la misma cantidad. Finalmente y' es igual a 20x cúbica. Así de fácil. Bueno, se trata de que aquí de entender la aplicación correcta de la fórmula. Ya de manera directa, si te ponen un problema donde te diga, pues deriva y igual a 5x cuarta directamente. 4 por 5, 20. X. 4 menos 1, 3. 20x cúbica. Y quedaría directamente así. Pero por partes sería con ese proceso.
Bien, vámonos a otro ejemplo para terminar de comprender el uso de la fórmula 6, de la fórmula algebraica número 6, de la fórmula de funciones algebraicas, en este caso es la sexta. Bueno, el ejemplo dice así, bueno, deriva la siguiente función, y igual a 3 octavos de x cuarta menos 2 tercios de x cúbica menos x más 8. Observa que tenemos aquí un polinomio, me piden derivar un polinomio de 1, 2, 3, 4 términos. Bueno, ¿qué dice la fórmula? Aquí vamos a utilizar varias fórmulas al mismo tiempo. Directamente sería así. El 4 por 3 octavos, lo que me dé por x, pierdo un 1 a la 3. Y luego así, menos el 3 por 2 tercios por la x y al cuadrado. Y luego menos, bueno, el 1 por el menos 1 sería menos 1. X a la 0. Y x a la 0 se convierte en un 1. Bueno, vamos a hacerlo por partes para que se entienda. Y la derivada también del 8 va a ser un 0. Bueno, eso sería de manera directa, pero vamos a hacerlo por partes para que se comprenda bien todo el funcionamiento de la fórmula. Entonces, como tenemos un polinomio, lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula 3. Esa fórmula 3 ya se explicó en el video anterior. Y la fórmula 3 dice lo siguiente. Derivada de un polinomio con respecto a x, lo que dice la fórmula 3 es que tienes que derivar término a término, derivar por partes. Es decir, derivada del primer término con respecto a x más derivada del segundo término con respecto a x, y menos o más la derivada del tercer término que es negativo, más por menos, con respecto a x. La derivada de la fórmula 3 solamente dice, si te piden derivar un polinomio, pues derívalo por partes. Y es lo que vamos a hacer aquí. Entonces aquí, si tenemos un polinomio, pues vamos a derivarlo por partes. Y' es igual a derivada con respecto a x del primer término, de 3 octavos de x cuarta, entre paréntesis, más, siempre le ponemos un más aquí afuera, derivada con respecto a x del segundo término, que es menos 2 tercios de x cúbica. Es decir, aunque aquí haya un signo menos, aquí le ponemos aquí un más. Es decir, derivada con respecto a x del segundo término, y luego más, otra vez aquí le ponemos un más. Derivada del tercer término, que es menos x, derivada con respecto a x de la menos x, más la derivada del cuarto término, que es un 8. La derivada del 8 con respecto a x. Vamos a resolver. Bueno, ¿qué es lo que nos queda? Y'. Ya se la va poniendo y' porque ya comenzamos a derivar. Y', todavía no llegamos al resultado, pero ya va tomando forma. Y' es igual aquí. Hacemos el procedimiento, que recuerden que dice que el exponente, que la n, el exponente n multiplica, en este caso, al coeficiente, que es un 1, n por 1, n, y la base, y luego el exponente pierde un 1. Y hacemos esto exactamente aquí. Es decir, derivada con respecto a x de 3 octavos de x cuarta, va a ser así. 4 por 3 octavos. Aquí le ponemos 4 por 3 octavos de... Bueno, la base x se respeta la x, pero directamente vamos a agilizar los pasos. Recuerden que el exponente pierde un 1, era un 4, ahora en que se convierte en 3. Más, bueno, ¿cuánto sería la derivada de menos 2 tercios de x cúbica? Pues le ponemos 3 por menos 2 tercios, así. 3 por menos 2 tercios, aquí lo ponemos 3 por menos 2 tercios. La base x se respeta y el exponente era un 3, ahora pasa a ser 2. Más la derivada de la menos x con respecto a x. Bueno, aquí podemos aplicar la fórmula número 2. La fórmula número 2, recuerda, directamente sería así. La derivada de la x con respecto a x es un 1. Entonces la derivada de la menos x con respecto a x pues va a ser menos 1. Directamente podemos intuirlo y poner de una vez el menos 1. Pero vamos a hacerlo por partes para que quede mejor comprendido. Y por partes sería así. Yo quiero derivar con respecto a x a la menos x. Entonces va así. Arriba de la x hay un 1 imaginario. Y detrás de la x hay un 1 imaginario negativo. Entonces sería 1 por menos 1. Es lo que ponemos aquí. Más 1 por menos 1. La base x se respeta y el exponente perdería un 1. Hay un 1 imaginario. Le ponemos 1 menos 1. Aquí le ponemos 1 menos 1. Bueno, en este caso ya sabemos que va a quedarme 0, pero en el siguiente paso lo vamos a notar. Más la derivada con respecto a x del 8. La fórmula número 1 que está acá, que ya la vimos en el video anterior. La derivada de cualquier número, de cualquier constante con respecto a x siempre es un 0. Por lo tanto, aquí la derivada del 8
con respecto a x es un 0. Vean, ya nos quedó, vean qué forma va tomando. Vamos a operar. Y' es igual a, y recuerda que era 4 por 3 octavos, aquí lo escribimos, y 4 por 3 octavos sería 4 por 3, 12 octavos. Si le ponemos un 1 imaginario debajo del 4, sería numerador por numerador, denominador por denominador. 4 por 3, 12. Y 1 por 8, 8. Me quedaría 12 octavos. ¿De qué? De x cúbica. Ahora, ¿cuánto sería 3 por menos 2 tercios? Sería menos 6 tercios. ¿De qué? De x cuadrada. Y aquí ahora viene esta parte que se veía complicada. ¿Cuánto es 1 por menos 1? Pues es menos un 1 imaginario. Y al restarle al exponente, porque recuerda que pierde un 1, aquí había un 1 imaginario, x a la 1, perdió un 1, y ahora ¿cuánto será 1 menos 1? Me queda x a la 0. Es decir, más por menos, menos x a la 0, de aquí salió x a la 0. Bueno, aquí va lo siguiente, vamos a simplificar. No es correcto en la matemática, pues teniendo esa herramienta de que podemos simplificar términos semejantes, pues no vamos a dejarlo sin reducir a la mínima expresión. 12 octavos reducido a la mínima expresión, pues aquí tiene cuarta y aquí tiene cuarta. 12 entre 4, 3 y 8 entre 4, 2. Me quedarían 12 octavos, se convierte en 3 medios de la x cúbica. Y aquí también reducimos, cuando se puede hay que reducir. 6 tercios se convierte en 2 enteros. Se convirtió en entero, pues lo dejamos como entero. Menos 2x cuadrada. Y aquí viene esta parte. Menos, ese menos lo respetamos. Pero x a la 0, ¿por qué se convirtió en 1? Hace rato decíamos que directamente podíamos hacerlo así. La derivada de la x con respecto a x es un 1. Entonces menos la derivada de la x con respecto a x era menos 1. Ya sabíamos que iba a quedar menos 1. Pero ¿de dónde sale? Menos. Y sabemos que aquí me quedó 1 por menos 1, menos 1. La x perdió un 1 y me quedó a la 0. Pero hay que recordar una formulita matemática que dice, esta fórmula es muy, muy básica, es muy importante que se la aprendan. Si tenemos una potencia de base v y el exponente de esa potencia es un 0, siempre que el exponente es 0, el resultado va a ser un 1. Lo pueden comprobar con su calculadora. Pongan 20 a la 0 y te va a quedar un 1. 100 a la 0, un 1. X a la 0, pues es un 1. Siempre una potencia con exponente 0 es un 1. Y aquí tenemos el caso. Menos esa potencia con exponente 0, pues es un 1. De ahí salió el 1. Ven, muy bien, y así me quedó el resultado ya simplificado. Espero que se comprenda. Y si no, pues pueden hacer preguntas. Pueden preguntar, están con esa pues facilidad de hacerlo y con gusto les contestaré.